Sarmiento, soy egresado de la Universidad Nacional del año 2006. Ingresé a la universidad en el 99 y desde el 99 empezamos a participar en la organización de estudiantes que en ese momento lideraban algunos compañeros que están por acá, y empezamos a pensarnos cuál es la potencia de la acción colectiva. Entonces también a empezar a pensarnos cuáles son las necesidades que tienen, en ese momento cuáles eran las necesidades que teníamos como estudiantes para poder incidir en las unidades académicas y modificar esa relación que se tenía entre estudiantes, docentes y los directivos de las unidades académicas. En ese proceso tuvimos la discusión que siempre se ha dado, y es sobre la formalidad de las organizaciones para que puedan generar incidencia. Entonces todo el tiempo estuvimos discutiendo si la organización de estudiantes debería tener una personería jurídica o no, y si debería tenerla todo el proceso administrativo que eso conllevaba. Eso nos desgastó casi por 3 años, desde el 2000 hasta el 2002 estuvimos en esa discusión, cuando por fin en la Asamblea Nacional de los Encuentros Nacionales de Estudiantes de Trabajo Social se aprueba que sí tenemos los estatutos, que todos estamos de acuerdo, que se necesita escoger una junta directiva. Empiezan a proponerse acciones que distancian a los distintos grupos de estudiantes. En ese momento la acción que más nos distanció fue, como lo mencionaba Silvana, el tema del neoliberalismo estaba muy fuerte y estaba el área de libre comercio de las Américas. Frente al área de libre comercio de las Américas se estaba convocando una movilización nacional. Planteamos que todas las organizaciones de estudiantes de trabajo social en el mes de noviembre, después del encuentro de estudiantes, el mismo día, deberían salir a manifestarse sobre su posición en contra del área de libre comercio de las Américas, por lo que significaba eso para el país, pero por lo que significaba para las clases trabajadoras también. Y la mayoría empieza a decir que no está de acuerdo con esa movilización. Entonces nos damos cuenta que el ser trabajadores sociales per se no nos une, no genera una unidad en el criterio, sino que hay unas condiciones subjetivas en los trabajadores sociales que permiten que uno tenga objetivos comunes con otros y desde ahí construir organización. Desde ahí empezar a pensarnos que no con todos los trabajadores sociales yo tengo la misma posición frente a lo que significa la explotación laboral o lo que significa la intervención de una multinacional en un área de reserva. Hay algunos que desde su posición de trabajo lo realizan, pero algunos que asumimos que desde lo ético eso no contribuye a la construcción de un país distinto y al fortalecimiento de las comunidades, y desde ahí nos alejamos así tengamos la misma profesión de base. Esos objetivos son los que permiten ir fortaleciendo o no la vinculación de personas a las organizaciones. Después de superar ese ejercicio de habernos desgastado pensando en una organización de estudiantes que administrativamente nos llevó mucho tiempo, que nos consumió mucho de los tiempos de los congresos, de los encuentros de estudiantes en la discusión en asambleas generales, de si eran organizaciones de estudiantes de cada una de las facultades, si era solo una organización, cómo pensarlo, y después darnos cuenta que igual estábamos alejados unos de los otros. Empezamos a pensar, ¿por qué no pensarnos un trabajo social con una línea o con unos objetivos definidos alrededor del cual muchos empezaran a unirse? Y es cuando surge la propuesta de trabajo social crítico. Y trabajo social crítico intenta recoger distintas visiones de lo que puede ser el trabajo social que se oponga a un sistema como es el sistema capitalista, pero sin definir una sola tendencia de lo que debería ser en ese momento trabajo social crítico. También tuvimos algunos debates si era un trabajo social crítico, si era un trabajo social alternativo, cómo nombrarlo, pero también cómo empezar a construirlo.
y desde ahí realizamos el primer encuentro de trabajo social crítico, donde invitamos a los que en ese momento se reconocían como las tendencias que se oponían al sistema, pero que construían y fortalecían el trabajo social. Entonces vienen representantes de varios países con distintas líneas de posibilidad de construcción para saber cuál era ese punto en común que nos podía unir y que nos podía permitir avanzar como organización. Después de eso hay algo que es bien interesante, y es que alrededor de las actividades o los eventos, los trabajadores sociales, tanto estudiantes como profesionales, en su mayoría estudiantes, se movilizan fácilmente. Nosotros en ese encuentro alcanzamos a tener en un auditorio 700, 800 personas, pensándose y con nuestro comunicado final asumiéndose como parte de un trabajo social que se oponía al sistema, pero que quería construir desde el trabajo social con las comunidades y con las bases. Pero cuando ya empezamos a proponer acciones concretas, empieza a desaparecer esa mayor cantidad de gente y empezamos a quedar algunos pocos. Obviamente el proceso de trabajo social crítico en las regiones fue un proceso que fue bien interesante. Alcanzamos a estar casi en 6 regiones con colectivos de estudiantes, y después esos estudiantes que se convirtieron en egresados jalonando procesos, solicitando espacios de discusión en las facultades o en las unidades académicas. Y desde ahí empezamos a ver que es posible generar modificaciones y transformar las relaciones que se dan entre las instancias que hay del trabajo social. Desde ese primer momento hasta trabajo social crítico, creo que la relación con los organismos del trabajo social siempre fue una relación muy alejada. En muy pocas ocasiones, por decir que en ninguna, pudimos estar en contacto con los organismos de trabajo social. Y desde ahí creo que lo único que nos permite sentarnos en la misma mesa y empezar a construir en la misma línea es la crisis que se genera el año pasado. Y obviamente se genera esa crisis, y uno de los principales responsables de la crisis que se da también son los organismos, porque cuando nosotros empezamos a analizar cuál es el proceso de la modificación de la sala, la información que nos llega es que los primeros que son informados de la modificación son los organismos, casi un año antes, pero solo hasta 10 meses después que hay una movilización estudiantil, que hay una decisión de un directivo de una universidad de asumir que el cambio de la sala debería significar el cambio de facultad, es la que empieza a movilizar la gente y sentir que ya no se iban a cambiar de ubicación. Así, en la esencia de la resolución nunca se planteara la modificación de facultades, ni un cambio en los objetivos, pero que en una universidad ya hubieran decidido pasar trabajo social al área de la salud, fue lo que detonó la posibilidad de sentarnos en un mismo espacio y de construir con un solo fin, y era defender al trabajo social dentro de las ciencias sociales. Muchos de los que en ese momento nos movilizamos y se movilizaron eran estudiantes, pero afortunadamente muchos de los egresados empezaron a movilizarse porque sintieron algo que normalmente no se da, y es que se iban a afectar sus condiciones laborales, que se iban a restringir los campos de acción donde podíamos laborar los trabajadores sociales, y eso toca el día a día, toca la posibilidad de desarrollo y de construir un proyecto propio, ¿sí? Un proyecto de vida donde ya se piensa uno en la familia, donde se piensa su posgrado, su casa, y cómo eso me va a restringir, cómo me va a disminuir algunos recursos, porque sabemos que en la mayoría de los lugares la contratación en el tema de salud tiene unas condiciones mucho menores que en las otras áreas. Entonces desde ahí creo que eso es lo que permite que egresados de otras regiones empiecen a movilizarse. Pero igual que en el primer momento, cuando se logra sentar al ministerio, cuando se logra tumbar la resolución y generar la nueva,
la capacidad de mantenerse en la organización y en la propuesta desde los otros termina de nuevo restringiéndose. Porque hay condiciones de la vida cotidiana, porque hay condiciones laborales que hacen difícil el poder encontrarse, pero yo también siento porque no hay una posibilidad o un interés de la mayoría de construir con el otro una condición que nos permita proyectar una visión de trabajo social. Entonces creo que lo importante en los procesos organizativos no es generar un proceso organizativo que pueda recoger, sino poder incidir en los egresados de trabajo social y en los estudiantes para que piensen que la acción colectiva tiene una potencia, que la acción colectiva es necesaria para poder visibilizar, identificar y transformar las relaciones, pero que también esa acción colectiva se da con gente que se acerca o que se está pensando una sociedad o un país como yo también me lo estoy pensando. Y eso es lo que me permite trabajar al lado de otros y no solo el trabajar por el genérico del trabajo social. Eso significa que hay que pensarse cuál es la definición del trabajo social y para qué estamos pensando que el trabajo social está en este país. ¿Cuáles son esas condiciones mínimas, éticas y políticas que se deberían desarrollar para que consideremos que responde también el trabajo social a un proyecto de vida? Hay algo que ya nombraban los que me precedían y es, en este momento la cantidad de escuelas de trabajo social ha aumentado y sigue en aumento la virtualización de la educación, los ejercicios de regionalización de las escuelas, pero también porque el pregrado en las universidades en este momento para lo laboral no tiene el peso que tenía cuando yo entré a la universidad. El que tiene pregrado pero no tiene un posgrado ya tiene mucha menor posibilidad de competencia y muchas menores condiciones laborales en el mundo del mercado. Entonces creo que también esa posibilidad de acceder más fácilmente a los programas de pregrado, y las universidades también lo leen, porque las universidades en su mayoría tienen la educación como una propuesta de obtener unos recursos a través de la necesidad educativa del otro. Entonces, entre más sedes tenga yo, entre más posibilidades tenga yo de ofrecer un acceso económico, pues más está la posibilidad de que ese nicho de mercado que son los estudiantes o los posibles profesionales accedan sin empezar a pensarse el para qué del trabajo social, esa esencia del trabajo social o esa propuesta de cómo seguir organizados. Había algo que ya planteaban acá y es cómo hay un rompimiento cuando uno está dentro de la universidad y es necesaria la interlocución, y cómo cuando uno es egresado solo se vuelve un requisito para los procesos de acreditación. Y es eso, es un requisito. Así en el proceso de acreditación o de registro de calidad se plantee la necesidad de un trabajo permanente con los egresados, el ejercicio de consulta se vuelve un ejercicio por cumplir. Entonces los convoco a 1 o 2 reuniones para poder tener unas actas que yo le pueda mostrar al evaluador, y después de eso ya me vuelvo a olvidar de los egresados hasta que necesite otra vez el proceso de renovación. Nosotros en la primera reunión cuando empezamos a pensarnos la Asociación de Egresados de Bogotá, tuvimos una coincidencia y nosotros llamamos a solicitar un salón en la Universidad Nacional. Entonces es que estamos pensándonos como egresados, cómo poder empezar a unificarnos con los de Bogotá y queremos tener un salón. Ah, no, tranquilos, ya tienen un salón, es el 414, entonces está desde las 6 hasta las 8, y nosotros dijimos súper bien que los docentes de trabajo social que en ese momento no estaban tan activos en la movilización, pues hayan pensado que este ejercicio de agremiación es importante. Cuando llegamos al salón, ese día nos dijeron, no, pero ¿ustedes vienen a lo de acreditación? No, nosotros venimos a la reunión de egresados. Sí, a la de acreditación. No, a la propia de la universidad. No,
Ah, es que convocamos dos al mismo tiempo. Una que estaba convocando la universidad para su proceso de renovación, y una que convocábamos nosotros en el marco de la movilización que se estaba generando frente a trabajo social. Y ahí pensábamos, si en ese momento los que estábamos en ese ejercicio, por lo menos la mitad éramos de la Universidad Nacional, ¿por qué nosotros no éramos objeto de que nos convocaran a pensarnos como egresados qué significaba o en qué proceso estaba el pregrado de trabajo social? Y también entendemos que son procesos que tienen unos objetivos claros, que tienen unos objetivos de cumplir y unos objetivos de construir y de avanzar. Y ese es el ejercicio que hay que empezar a superar. Hay que superar la visión de la agremiación o la visión de la organización como el requisito, como el espacio, como el organismo, y pasar a una construcción de agremiación o de organización como la posibilidad de incidir desde la vida que cada uno lleva en lo laboral, pero también del pensarse el país y pensarse el quehacer político para construir con otros que tienen los mínimos comunes, que son eso que ya llamaban como fundamentos científicos para la transformación. Esa es la posibilidad que nos da la agremiación en trabajo social. Esa es la potencia que deberíamos tener. Pensarnos con otros que teóricamente van avanzando, que desde la práctica han podido sistematizar, o los que en este momento están saliendo que tienen la misma intencionalidad para poder agruparnos, reunirnos y pensar acciones que transformen. Porque para mantenernos en espacios que se mantienen alejados de la vida cotidiana, creo que no vale la pena el desgaste en tiempo, pero también el desgaste administrativo que no nos permite avanzar en nada. El jueves nosotros realizamos un conversatorio con los organismos para poder saber en qué estaban después de todo el ejercicio del año pasado y saber cómo empezamos a articularnos. Nos dábamos cuenta que así en noviembre del año pasado hubiéramos dicho es que los organismos están alejados, no nos reconocen, no hablan, nosotros no sentimos que los organismos nos representen porque en últimas termina siendo el ejercicio solo de la tarjeta profesional, solo el ejercicio de la tarjeta profesional, y desde ahí se dijo sí, hay que transformar la relación, hay que modificarlo. 10 meses después, la relación de los organismos con las bases de trabajo social sigue siendo exactamente la misma. Un ejercicio de planeación y de proyección que hay que reconocer que se está haciendo de manera conjunta, pero que todavía está alejado, que todavía la mayoría de los que son egresados de trabajo social o estudiantes de trabajo social no conocen, por no decir que los profesores en su mayoría tampoco, sino que se mantiene un grupo, una élite que está desde ahí pensándose hacia dónde van los organismos de trabajo social y cómo definirlos, pero otros estamos pensando cómo hacer que esa interlocución y esa generación de acciones tenga que transformarse. Hay algo que ya plantearon, pero a mí me hace supremamente recordarlo, y es que los organismos o las organizaciones no los hacen los que los representan. El ejercicio de que yo en este momento sea el presidente de la Asociación de Egresados de Trabajo Social de Bogotá no significa que yo sea el que tenga que construir la asociación. Y es una discusión que tenemos, pero que también nos tiene en el dilema de cómo abrir los espacios, pero cómo no generarle desgaste a la gente que se quiere asociar. Entonces nosotros definimos 4 líneas de trabajo, desde ahí trabajamos en comisiones, pero también hay un momento en que si uno quiere que esos objetivos de las comisiones se desarrollen, termina convirtiéndose casi en un trabajo extra al que uno tiene. Entonces dicen, no, pues yo tampoco puedo ir tan seguido, no puedo dedicarme tanto tiempo, hacer una investigación en trabajo social no es una cuestión de solo querer y sentarse, sino que necesita una dedicación, unos recursos para tener información, para sistematizar, para poder proyectar. Entonces creo que esos ejercicios tienen que tener una medida en cómo nos proyectamos, cómo nos vemos, pero cómo tampoco nos desgastamos y cómo empezamos a identificar unos productos mínimos, lo decía
Jesús en su intervención, como eso de ir al Congreso y pedir la ley y en un mes ya tener la propuesta y en 4 meses ya tenerla firmada, es algo que uno puede mostrar. ¿Cómo esas cosas uno puede empezar a mostrarlas para que la gente sienta que agremiarse, que organizarse, que agruparse tiene sentido? Y que no es solo el ejercicio de, ya, yo hago parte de algo y ese sigue moviéndose por allá mientras yo sigo mi vida normal. Gracias.